¿Quieres saber qué asusta a un orco? Nada. Esa es la respuesta que te daría cualquier piel verde en esta galaxia. Y para la mayoría de ellos sería la verdad. Fuimos creados para la guerra, criados para ella. Arrancados de la misma tierra sin nada en nuestros cráneos más que la necesidad de luchar, la necesidad de ganar, la necesidad de escuchar cómo se quiebran las extremidades bajo nuestros puños y sentir el rocío caliente del fluido carmesí en nuestros rostros. El miedo no está en nuestra naturaleza. Nos fue extirpado antes de nacer, raspado por cualesquiera manos antiguas que nos moldearon en el tiempo profundo, antes de la memoria. Un orco no teme a perecer, no teme al dolor, no teme a la oscuridad ni al vacío, ni a las cosas que se arrastran entre las estrellas. Un orco no teme a nada porque el miedo lo haría menos de lo que es. Y lo que es, por encima de todo, es un guerrero. Eso es lo que te dirían, hasta el último de ellos. Y yo habría dicho lo mismo una vez, cuando aún lo creía. Pero he vivido demasiado tiempo para las mentiras cómodas. He vivido lo suficiente para aprender que hay una cosa a la que un orco puede temer. Una cosa que se asienta fría y pesada en las tripas como hierro tragado. Y es esto: el silencio. No el silencio de una habitación vacía, ni el silencio entre disparos, ni siquiera el silencio de un mundo inerte donde todo lo que podía ser aniquilado ya ha sido erradicado. Me refiero al silencio interior, el silencio donde solía estar la guerra. Soy Gorba Podredumbre Roja, Gorba Red Rot, y he estado vivo durante más tiempo del que puedo contar, lo cual, considerando cómo manejan los números los orcos, significa que he estado vivo durante muchísimo tiempo. Mi piel se ha oscurecido. No el verde rico y ruidoso de un joven guerrero recién salido de la espora. No la esmeralda profunda de un noble en su mejor momento, con sus colmillos afilados y sus puños en movimiento. La mía se ha vuelto del color del musgo viejo, dejado demasiado tiempo en un árbol sin vida. Marrón en los bordes, rojizo en los lugares donde las capas fúngicas bajo la superficie han empezado a hacer algo para lo que nunca fueron diseñadas. Los chicoz que me ven, los que están en la banda de guerra por la que esté pasando en ese momento, lo llaman Dro. Lo dicen a mis espaldas, principalmente porque todavía soy lo suficientemente grande como para aplastar a 3 de ellos a la vez, y lo saben. Pero los escucho. Ahora lo escucho todo. Ese es parte del problema. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que el único sonido en mi cabeza era el rugido. El gran, hermoso y ensordecedor rugido del guaj. Ese pulso de marea de violencia colectiva que une a cada piel verde con todos los demás pieles verdes en una red de furia compartida tan espesa que podrías morderla. Recuerdo cómo se sentía. Recuerdo la forma en que llenaba mi cráneo hasta que no había espacio para nada más. Ni espacio para la duda, la vacilación o el pensamiento. Solo la pura y perfecta necesidad de cargar, de aplastar, de destruir. Viví dentro de ese rugido durante siglos. Era el latido de mi corazón, mi respiración, el pulso en mis venas. Y luego, un día, empezó a volverse más silencioso. No todo a la vez, no de la noche a la mañana. Se alejó de mí de la misma forma en que el amanecer se arrastra sobre un campo de batalla, tan lentamente que no lo notas hasta que las sombras ya se han ido y todo es plano y gris, y puedes ver demasiado. El rugido se convirtió en un zumbido. El zumbido se convirtió en un susurro, y el susurro, a lo largo de los largos años que siguieron, se convirtió en algo que solo podía captar a retazos, como una canción sonando en una habitación 3 puertas más allá, que casi puedes oír, pero de la que nunca logras distinguir las palabras. Ahora estoy sentado sobre una pila de escombros en un mundo cuyo nombre imperial no conozco, y cuyo nombre orco
Cambia cada vez que a un nuevo caudillo le apetece. Actualmente se llama Grutsmau, que es un nombre estúpido. Pero, claro, la mayoría de los nombres orcos para las cosas son estúpidos, y eso nunca antes me había molestado. El cielo es del color de un moretón, púrpuras y amarillos agitándose juntos sobre un paisaje de metal destrozado y tierra arrasada. Hubo una pelea aquí hace 3 días, una buena trifulca. Miles de Chikoth cargando a campo abierto contra una línea de tanques imperiales. El tipo de devastación gloriosa y hermosa que me habría puesto de pie gritando de alegría. Esta vez lo vi desde una cresta. No me uní. Me quedé allí sentado sobre mis talones, con mi enorme rebanadora sobre las rodillas, y vi a los Chikoth caer y no sentí nada. No nada de la forma en que un orco normalmente no siente nada, que es otra forma de decir que lo siente todo, pero filtrado a través de la lente roja de la violencia y saliendo por el otro lado como agresión simple y sin complicaciones. No sentí nada de la forma en que una piedra no siente nada, de la forma en que los caídos no sienten nada. Vi los tanques avanzar y vi los patrones en su movimiento, la forma en que avanzaban en formación escalonada, la forma en que los vólteres pesados creaban campos de fuego entrelazados, la forma en que el tanque de mando se quedaba atrás para coordinar mientras los demás empujaban hacia adelante. Entendí lo que estaban haciendo. No de la manera cruda e instintiva en que un orco entiende el combate. Ese reconocimiento a nivel de tripas de que aquí es donde golpeas y allá es donde esquivas. Lo entendí de la forma en que los Umiez lo entendían. Estratégicamente, tácticamente. Podía ver la batalla de la forma en que la veían sus oficiales, desplegada como un mapa en mi cabeza con líneas de avance, campos de fuego y zonas de aniquilación marcadas con tinta invisible. Y fue entonces cuando supe, verdadera y finalmente supe, que algo andaba muy mal conmigo. Déjame contarte lo que recuerdo. No todo, porque 600 años de memoria es mucho para recordar, incluso para un cráneo tan grueso como el mío. Y los cerebros de los orcos no fueron creados para mirar hacia atrás. Fuimos construidos para vivir en el presente, en el eterno ahora de la pelea, donde el pasado es solo el calentamiento y el futuro es solo el próximo enemigo frente a ti. Pero recuerdo más de lo que debería, más de lo que cualquier orco tiene derecho a recordar. Recuerdo el principio. Recuerdo ser pequeño. Esa es la primera cosa incorrecta en mí, porque los orcos no recuerdan haber sido pequeños. Crecemos rápido, más rápido que cualquier otra cosa en la galaxia, excepto tal vez una flota enjambre tiránida devorando un mundo hasta dejarlo desnudo. Y para cuando nuestros cerebros están lo suficientemente desarrollados como para retener recuerdos, ya somos lo bastante grandes para recoger un arma y usarla. Pero recuerdo la oscuridad, la cálida y húmeda oscuridad del suelo, la presión de la tierra y la materia fúngica a mi alrededor, el lento pulso de nutrientes alimentando mi cuerpo a través de raíces y zarcillos que no podía ver. Recuerdo el sabor de los minerales en una lengua que aún no tenía. Recuerdo los sonidos amortiguados de la lucha sobre mí, transmitidos a través de la tierra como vibraciones que hacían que mi cuerpo a medio formar se contrajera y estremeciera con algo que aún no era agresividad, pero que pronto lo sería. El pozo de engendramiento. Así es como los Umiez lo llaman cuando encuentran uno, generalmente justo antes de incinerarlo con lanzallamas. Para nosotros, es solo el suelo, el lugar de donde provienen los orcos. No pensamos mucho en ello por la misma razón que los humanos no piensan en los úteros de sus madres. Queda atrás, hecho, terminado. Pero yo lo recuerdo, y esa memoria se ha vuelto más clara con los años, no más tenue, como si mi mente estuviera retrocediendo en el tiempo y sacando detalles de la oscuridad con dedos que se vuelven más largos y diestros con cada década que pasa. Rompí la superficie en un mundo llamado Gorand, un mundo de cenizas, cielos grises, suelo gris, todo gris.
El tipo de lugar donde el único color proviene del verde de la piel orca y del rojo del fluido vital orco. La banda de guerra en la que nací había estado luchando allí durante generaciones, aunque ninguno de ellos lo sabía. Los orcos no miden el tiempo. No tenemos calendarios ni relojes, ni ninguna forma de marcar el paso de los días más allá de la simple observación de que hubo luz, luego oscuridad y luego luz otra vez. Goran era un mundo marchito, o casi. Un lugar donde alguna antigua catástrofe había quemado todo lo que alguna vez pudo valer la pena, dejando atrás nada más que campos de ceniza y ruinas de ciudades que nadie recordaba haber construido. Los orcos luchaban allí porque allí había orcos. Y donde hay orcos, hay peleas. Y donde hay peleas, más orcos son atraídos por el sonido de las mismas, como moscas a un cuerpo caído. Salí arrastrándome de la tierra, todavía húmedo por los fluidos de mi propia creación. Ya del tamaño de un Gretchin grande, ya gruñendo, ya apretando unos puños que eran demasiado pequeños para hacer algún daño real, pero que lo intentaban de todos modos. Había otros chicos a mi alrededor, una docena o más, rompiendo la corteza al mismo tiempo. Y estábamos peleando antes de estar completamente erguidos. Esa es la manera orca. Esa es la única manera que conocemos. Acabé con mi primer oponente antes de tener una hora de vida. Un joven de mi tamaño que tuvo la mala suerte de romper el suelo justo a mi lado y alcanzar la misma roca que yo estaba alcanzando. No recuerdo su rostro porque, a esa edad, las caras de los orcos se ven todas iguales, planas, aplastadas y estúpidas, con colmillos recién crecidos asomando apenas por las encías. Pero recuerdo el sonido que hizo su cráneo cuando lo golpeé con esa roca, un crujido húmedo como una bota aplastando una fruta podrida. Y recuerdo la sensación que me inundó cuando cayó, esa primera, dulce y eléctrica sacudida del guaj, golpeando mi sistema nervioso e iluminando cada célula de mi cuerpo como un rayo de energía corriendo por un cable de cobre. Fue hermoso. Fue la cosa más hermosa que había sentido jamás, lo cual, admitámoslo, no era un concurso difícil, dado que solo llevaba una hora vivo y lo único que había sentido era frío y hambre. Pero incluso ahora, después de 6 siglos de experiencia acumulada, después de batallas que hacen que esa primera escaramuza cruda parezca un combate de lucha de Gretchins, todavía puedo sentir el eco de ese momento. La primera victoria. El primer sabor de lo que significa ser un orco. La primera vez que el universo me dijo para qué servía. Crecí rápido después de eso. Todos lo hacen. Los que sobreviven. Pero yo crecí más rápido que la mayoría. En una semana tenía el tamaño de un chico completo. En un mes tenía mi primera rebanadora adecuada, tomada de la mano inerte de un orco mayor que había cometido el error de pensar que yo era demasiado joven para ser una amenaza. Para entonces ya tenía mi primer juego de dientes también. Colmillos adecuados que sobresalían de mi mandíbula inferior como los picos de proa en un tanque saqueado, y eran lo suficientemente afilados como para perforar cuero y hueso por igual. La banda de guerra en la que caí era un grupo harapiento, unos cientos de chicoz y un puñado de nobles bajo el mando de un caudillo cuyo nombre he olvidado hace mucho tiempo. Era grande, de la forma en que todos los caudillos son grandes, pero viéndolo en retrospectiva ahora, con la perspectiva de los siglos, no era tan grande. No comparado con lo que yo llegaría a ser, no comparado con las cosas que he visto desde entonces. Era un abusón y un bruto, lo que equivale a decir que era un líder orco perfectamente típico, y dirigía su banda de guerra de la forma en que todos los caudillos dirigen a las suyas, a través del puro dominio físico y la promesa tácita de que cualquiera que lo desafiara terminaría con el cráneo destrozado. Aprendí a pelear de la forma en que todos los orcos aprenden a pelear, lo que equivale a decir que aprendí peleando. No hay entrenamiento entre los pieles verdes, no hay simulacros ni combates de práctica,
ni un viejo y sabio veterano que te lleve aparte para mostrarte la forma correcta de sostener una cuchilla. Recoges lo que tengas a mano, apuntas al enemigo más cercano y vas. Si sobrevives, has aprendido algo. Si no sobrevives, no valía la pena enseñarte en primer lugar. Es un sistema brutal y eficiente y produce guerreros de extraordinaria resistencia, aunque no de particular sutileza. En esos primeros días en Goran, peleé contra todo. Otros Chikoth, orcos adultos que pensaban que podían robarme mi equipo, Grechins que se acercaban demasiado a mi comida, garrapatos que vagaban por el campamento y necesitaban ser erradicados, los orcos salvajes de los páramos de ceniza que venían a saquear cuando las lunas estaban oscuras, salvajes aullantes pintados con burda pintura de guerra, con armas de hueso y hachas de piedra, como si hubieran olvidado todo lo que la especie había sabido alguna vez sobre el trabajo del metal y la pólvora, y hubieran vuelto a los principios más básicos. Peleé contra todos y los vencí a todos, y cada victoria me hacía un poco más grande, un poco más fuerte, un poco más seguro de mi lugar en la jerarquía de violencia que era la única estructura social que comprendía. Hay algo que debo explicar aquí, porque los Humiez que algún día podrían escuchar estas palabras no lo entenderán de otra manera. Cuando un orco pelea, no usa solo sus músculos y sus armas. Usa el guaj, esa gran marea psíquica que corre a través de todos nosotros, conectando a cada piel verde con cada otro piel verde, de formas que ninguno de nosotros comprende realmente. Cuando estás en medio de una pelea, rodeado de otros orcos, todos blandiendo armas, disparando y bramando a todo pulmón, la energía del guaj se acumula y se acumula, hasta que se convierte casi en algo físico. Una presión en el aire, un calor en la circulación, un rugido en los oídos que ahoga todo lo demás. Te hace más rápido, más fuerte, más duro. Hace que tus armas golpeen más fuerte y que tu armadura se mantenga unida incluso cuando debería haberse desmoronado hace 3 impactos. Hace posible lo imposible e inevitable lo improbable. He visto a un chico cargar contra un dreadnought con nada más que una rebanadora y una mala actitud y ganar, porque el guaj era tan espeso a su alrededor que la rebanadora cortó la ceramita como si fuera papel mojado. He visto a los mecánicos construir máquinas que no deberían funcionar bajo ningún principio de ingeniería conocido. Artilugios de chatarra y esperanza unidos por saliva y creencia. Y esas máquinas funcionaban porque los orcos a su alrededor creían que funcionarían. Y el guaj convertía esa creencia en realidad. Esto no es superstición. Esto no es fe. Es algo más antiguo, más profundo y más fundamental que cualquiera de esas dos cosas, entretejido en la tela misma de lo que somos en un nivel tan básico que cuestionarlo sería como cuestionar por qué el fluido carmesí es rojo o por qué la gravedad tira hacia abajo. El guaj no es algo que hacemos, es algo que somos, y durante siglos estuve ahogándome en él. Gloriosa, magníficamente ahogándome. La primera guerra real a la que me uní fue una cosa de belleza. Un caudillo llamado Crossgull Puño Meca, Megapist, se había alzado en los páramos del este. Un monstruo de orco de casi 4 metros de altura, con una garra de combate que había arrancado de un dreadnought destrozado y atornillado directamente al muñón de su brazo derecho. Era ruidoso, era cruel, y era astuto de esa manera particular en la que solo los mejores líderes orcos lo son. El tipo de astucia que no parece inteligencia en absoluto, sino simplemente un instinto para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el arma más grande. Crossgull no tenía una gran estrategia. No planeaba campañas, ni estudiaba mapas, ni se preocupaba por las líneas de suministro. Simplemente apuntaba su horda hacia lo más cercano que necesitara ser aplastado y dejaba que el guaj hiciera el resto. Bajo su liderazgo, las bandas de guerra dispersas de Goran se unieron, lentamente al principio y luego más rápido, como arroyos fusionándose en un río que se convierte en una inundación. Miles de Chikoth,
luego decenas de miles, todos marchando en una columna irregular a través de los páramos de ceniza hacia los asentamientos imperiales en el continente sur del planeta. Yo estaba en algún lugar en el medio de esa columna, todavía joven para los estándares orcos, todavía creciendo, todavía aprendiendo los ritmos de la guerra a gran escala en contraposición a las peleas callejeras a pequeña escala que había conocido hasta ese momento. La primera batalla del Waag de Crossgull fue contra una colonia minera fortificada llamada, según los carteles que derribamos después, Punto de Extracción Sigma 9. Un nombre encantador, muy imperial. Tenía muros hechos de ferrocremento vertido de 3 metros de espesor y emplazamientos de armas cada 50 metros, y una guarnición de soldados de las Fuerzas de Defensa Planetaria a quienes se les había dicho que la ayuda estaba en camino y que lo creyeron porque aún no habían aprendido la verdad fundamental de la vida en el imperio del hombre. La ayuda nunca está en camino. Los atacamos al amanecer. No hubo plan, no hubo coordinación. Solo estaba el Waag, una marea verde de violencia y gritos derramándose a través de las llanuras de ceniza hacia esos muros como un océano de odio. Yo corría con los Chickoz, mi rebanadora en la mano. La energía del Waag era tan espesa en el aire que podía saborearla en la parte posterior de mi lengua, como cobre y relámpagos. Los humanos abrieron fuego cuando todavía estábamos a 1 kilómetro de distancia. Y las primeras filas de la carga simplemente desaparecieron, destrozadas por el fuego de los vólteres pesados y los proyectiles de los cañones automáticos, y el ocasional chasquido de un cañón láser cortando el aire sobre nuestras cabezas. Pero no nos detuvimos. No bajamos la velocidad. Ni siquiera pensamos en detenernos o frenar porque el Waag nos tenía. Y cuando el Waag te tiene, no hay espacio en tu cráneo para nada más que avanzar. Los Chickoz a mi alrededor caían por docenas, destrozados por los proyectiles, las balas y el fuego láser, y no importaba. No nos frenó. Por cada orco que caía, 3 más pisoteaban su cuerpo sin mirarlo 2 veces. Y los mismos caídos eran útiles porque sus restos hacían que el suelo fuera más blando y el paso más fácil para los Chickoz que venían detrás. Llegamos a los muros, y los muros resistieron un rato. Los humanos lucharon bien, les concederé eso. Tenían valor, tenían disciplina, tenían la ventaja de posiciones preparadas y armas pesadas, y la certeza de que si fracasaban dejarían de existir, lo cual es un poderoso motivador para cualquier especie. Pero no tenían los números. No tenían el Waag. Y no tenían a Crossgull Puño Meca, quien apareció detrás del asalto principal en su carro de guerra personal, un camión minero reconvertido del tamaño de un edificio pequeño, y lo condujo directamente a través de la puerta principal a toda velocidad. La puerta resistió quizás medio segundo. Luego hubo una explosión de roca y metal retorcido, y el carro pasó a través, y detrás de él entró la horda. Y después de eso, la batalla se terminó, excepto por los gritos. Eliminé a 11 humanos en esa pelea. Los conté, lo cual era inusual para mí en ese momento, porque los orcos generalmente no cuentan a sus víctimas ni casi ninguna otra cosa. Pero algo en mí ya era diferente. Ya estaba marcando y catalogando y recordando, de formas en que los Chickoz a mi alrededor no lo hacían. Recuerdo el rostro del séptimo, un sargento de las FDP, con cabello gris y una pistola láser que no dejó de disparar incluso mientras yo acortaba la distancia, incluso mientras veía mi tamaño y la mirada en mis ojos, y comprendía con absoluta claridad que iba a sucumbir. No huyó. Se mantuvo firme y me metió 3 disparos en el pecho, pequeños y limpios agujeros cauterizados que sanaron en cuestión de días, y luego estuve sobre él y todo terminó. No pensé en él después, no en ese momento. Eso vino después. Eso vino después de que comenzara la quietud. Después de Goran, vinieron otros mundos, otras peleas. El Waag creció y creció, tragándose bandas de guerra más pequeñas
y escupiendo a los sobrevivientes como parte de un todo más grande, más cruel y más peligroso. Dejamos Goran en naves que los mecánicos habían construido con los huesos de las plataformas orbitales de la colonia minera. Cosas enormes y crudas que parecían depósitos de chatarra flotantes y que no deberían haber sido capaces de contener atmósfera, y mucho menos de lograr la traslación a la disformidad. Pero lo hicieron porque creíamos que lo harían, y al Wag no le importa la física. Caímos sobre un mundo llamado Bethraxis, un mundo agrícola de ondulantes campos verdes, ganado gordo y granjeros aterrorizados que nunca habían visto nada más amenazante que una mala cosecha. Lo arrasamos en 3 días. Luego pasamos a Skal Próxima, el satélite de un mundo forja donde la lucha fue más dura, porque los defensores del Mechanicus tenían armas que realmente podían lastimarnos, y soldados Skitarii que no conocían el significado de la retirada. Ese nos tomó 2 meses y nos costó casi 1/3 de la horda. Pero cuando terminó, teníamos armas de verdad, grandes. Crossgull reclamó una más grande para sí mismo, obviamente. Un macrocañón arrancado de los muros del Manufactorum principal y montado en la parte trasera de su carro de guerra como una grotesca espina dorsal de metal. El resto de nosotros nos las arreglamos con lo que pudimos saquear. Y saqueamos todo lo que no estaba clavado al suelo, y bastantes cosas que sí lo estaban. Para entonces yo ya era un noble, Nob. No un título que reclamara o que siquiera quisiera particularmente, sino uno que me fue impuesto por las simples matemáticas de la supervivencia. Los Chikoz a mi alrededor caían y yo no. Los Chikoz que me desafiaban perdían y yo ganaba. Los Chikoz que me seguían a las peleas salían vivos del otro lado con más frecuencia que los Chikoz que seguían a otros líderes. No porque yo fuera un mejor estratega en ningún consciente, sino porque algo en mis tripas, algún instinto que iba más profundo que el Wag y que era más antiguo que la especie misma, me decía dónde estar y cuándo estar allí. Sabía cuándo presionar y cuándo retroceder. Sabía cuándo se podía ganar una pelea y cuándo era una trampa. Sabía estas cosas de la misma manera que sabía respirar sin pensar en ello, sin entenderlo. Y en ese momento no lo cuestionaba porque los orcos no cuestionan las cosas. Los orcos simplemente son. El Wag de Crossgull duró 47 años según el cómputo imperial, aunque yo no lo sabía en ese momento. Arrasó con todo un subsector, aplastando las defensas imperiales en 9 mundos antes de encontrarse finalmente con algo que no podía aplastar. Un capítulo de marines espaciales. Los celadores de ceniza, Ashen Wardens, se llamaban. Un capítulo basado en flotas que llegó al subsector con 3 compañías completas y una barcaza de batalla que podría haber alojado a toda la flota de Crossgull dentro de sus bahías de lanzamiento. Nos golpearon en Bethraxis, que habíamos convertido en nuestro mundo de preparación principal. Y la pelea que siguió fue la primera vez en mi vida que vi perder a los orcos. No solo ser aniquilados, porque los orcos caen todo el tiempo, y perecer no es lo mismo que perder. Perder es cuando el Wag se rompe. Perder es cuando el rugido colectivo en la cabeza de cada piel verde flaquea y se quiebra, y el orco individual que hay debajo emerge, confundido y asustado, repentinamente consciente de que es mortal, de una manera en la que no lo era hace 5 segundos. Crossgull cayó en el segundo día de lucha. Su carro de guerra fue alcanzado por un ataque de lanzas desde la órbita que convirtió todo el vehículo, y todo en un radio de 300 metros, en un cráter de escoria fundida. Y cuando su fin llegó, el Wag terminó con él. No todo a la vez, sino en una ola en cascada de retroceso psíquico que se propagó por la horda como una onda de choque y dejó a 40.000 orcos de pie en medio de un campo de batalla, repentinamente incapaces de recordar por qué estaban allí. Yo sobreviví. Siempre sobrevivo. Esa es mi maldición particular,
aunque no la reconocí como tal en ese momento. Cuando el guaj se rompió, no me congelé como los demás. No me quedé allí mirando boquiabierto al cielo, esperando a que el mundo volviera a tener sentido. Corrí. No huyendo de los marines espaciales, porque incluso en ese momento de latigazo psíquico, una parte de mí seguía siendo lo suficientemente orco como para encontrar la idea de huir de una pelea profundamente ofensiva. Corrí hacia la nave más cercana, el maltrecho casco de un crucero que se escoraba peligrosamente en su cuna de aterrizaje, pero que aún tenía sus motores intactos, y arrastré conmigo a cada chico y a cada noble que pude agarrar en el camino. Quizás 300 de nosotros logramos salir de Betraxis antes de que los celadores de ceniza terminaran su purga. 300 de un guaj que había alcanzado decenas de miles en su punto máximo. Cojeamos hacia el vacío, dejando un rastro de humo y rezos, y detrás de nosotros, Betraxis ardió. Esa fue la primera vez que perdí un guaj, pero no fue la última. A lo largo de las décadas y siglos que siguieron, lo vería suceder una y otra vez. El mismo patrón repitiéndose con la regularidad inconsciente de una máquina. Un caudillo se alza, el guaj se acumula, los mundos arden, y luego algo lo detiene. Un enemigo más grande, un arma mejor, un golpe de mala suerte, y todo se desmorona como un corral de garrapatos mal construido frente a un viento fuerte. Los chicos se dispersan, los sobrevivientes se reagrupan, o no lo hacen. Un nuevo caudillo emerge de los escombros y el ciclo comienza de nuevo. Nunca antes había pensado en este patrón. Nunca había notado que fuera un patrón, porque los patrones requieren observación, y la observación requiere un tipo de conciencia desapegada que se supone que los orcos no poseen. Pero estaba empezando a notar cosas. Después de Betraxis, después del final del guaj de Kroskul y de los largos años de vagar a la deriva que siguieron, empecé a ver la forma de las cosas de una manera que me hacía sentir profundamente incómodo, aunque no podía articular el porqué. Porque la articulación requiere palabras, y las únicas palabras que tenía en ese momento eran los instrumentos crudos y contundentes del lenguaje orco, lo suficientemente buenos para exigir comida o declarar la guerra, pero irremediablemente inadecuados para expresar nada más complejo que una necesidad física inmediata. Estuve a la deriva por la galaxia durante mucho tiempo después de eso. Años, décadas, perdí la cuenta, lo cual no es decir mucho, dado que nunca fui muy bueno contando en primer lugar. Me unía a una banda de guerra y luego a otra, luchando bajo una sucesión de caudillos cuyos nombres y rostros se desdibujan en mi memoria en una sola imagen compuesta de grandes músculos verdes, voces fuertes y muy poca imaginación. Peleé en mundos de hielo y mundos de fuego, en estaciones del vacío que giraban en la oscuridad entre las estrellas, en las cubiertas de las naves de guerra imperiales que abordábamos a la antigua, embistiendo nuestros cruceros contra sus cascos y derramándonos por las brechas como ácido verde corroyendo el metal. Peleé contra los Aeldari, esas criaturas delgadas y frágiles con sus armas ingeniosas y su exasperante hábito de no estar donde esperabas que estuvieran. Peleé contra los Tau, que se escondían detrás de sus trajes de batalla, sus drones y sus escudos de energía y se negaban a quedarse quietos el tiempo suficiente para recibir un buen puñetazo en la cara. Peleé contra otros orcos con más frecuencia de lo que peleé contra cualquier otra cosa, porque así son las cosas. Cuando no hay un enemigo externo contra el cual unirse, nos volvemos contra nosotros mismos con el mismo entusiasmo y la misma falta de contención. Y los más fuertes emergen de la devastación para liderar la siguiente carga. Es un desperdicio, es estúpido y funciona. Siempre ha funcionado. Es el sistema que los chicos cerebro incorporaron en nosotros. Y lo seguimos sin cuestionarlo, generación tras generación, siglo tras siglo, porque eso es lo que somos. Y a través de todo ello, crecí. No solo me hice más grande, aunque sí crecí,
mucho más, hasta que me elevaba por encima de la mayoría de los nobles y podía mirar a un caudillo a los ojos sin inclinar la cabeza. Mi cuerpo se ensanchó y se endureció, mi piel se volvió más dura que el cuero curtido, mis huesos tan densos como la armadura de una nave. Los colmillos que sobresalían de mi mandíbula inferior crecieron largos y oscuros. El marfil manchado por siglos de uso, hasta que parecían menos dientes y más las hojas de alguna arma antigua. Mis manos, masivas incluso para los estándares orcos, desarrollaron callos tan gruesos que podía agarrar el cañón al rojo vivo de un arma sin sentir la quemadura. Pero no era solo mi cuerpo lo que estaba cambiando. Algo estaba sucediendo dentro de mi cráneo. Detrás de las gruesas placas de hueso y las capas de tejido cicatricial, en la suave materia gris que los Chicot cerebro habían diseñado para el combate y para nada más. Estaba pensando más. No solo en pelear, no solo en el próximo enemigo, o en la próxima comida, o en la próxima pieza brillante de botín que captaba mi atención. Estaba pensando en cosas que no tenían valor táctico ni aplicación práctica. Estaba pensando en el tiempo, en el paso de los días y la acumulación de experiencia, y en el extraño bucle recursivo de la memoria que me permitía mirar el presente a través de la lente del pasado y ver cosas que eran invisibles para los que me rodeaban. Estaba pensando en otros orcos, no como rivales, subordinados o enemigos, sino como individuos, como seres separados con sus propias experiencias y sus propias vidas internas, por muy simples que pudieran ser. Estaba pensando, en resumen, como algo que no era del todo un orco, y me aterraba. Fue alrededor de mi 200º año, década más, década menos, cuando me convertí en caudillo, Warbos, por primera vez. No porque quisiera liberar, ni porque tuviera alguna gran visión de conquista o una ambición ardiente de tallar mi nombre entre las estrellas. Me convertí en caudillo porque el anterior pereció y yo era la cosa más grande que quedaba en pie, lo cual en la sociedad orca es el único requisito que importa. Su nombre era Gitsnik, y fue aniquilado por un proyectil perdido del arma experimental de su propio mecánico durante una prueba de disparo que salió catastróficamente mal, lo cual es una causa de perdición para los caudillos mucho más común de lo que la mayoría de los orcos estarían dispuestos a admitir. Un momento estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, observando la prueba con la expresión aburrida de un orco que ha visto demasiadas cosas explotar como para impresionarse por una más. Al momento siguiente, estaba dividido en 3 pedazos, el mecánico salía corriendo y toda la banda de guerra miraba a su alrededor buscando a quien fuera a estar a cargo ahora. Sus ojos se posaron en mí porque no había nada más en lo que posarse. Yo era el más grande, yo era el más rudo, yo era la opción obvia. Así que di un paso al frente, porque eso es lo que haces cuando el Waj llama. Y tomé el mando de una banda de guerra de 12.000 guerreros fuertes y los lideré hacia el vacío. Mi primer Waj, como caudillo, fue un asunto brutal y agotador que duró casi 30 años y abarcó 6 sistemas estelares. Lo nombré en mi honor porque esa es la tradición, aunque Waj. Gorban nunca tuvo el tono poético del que disfrutan algunas de las campañas más famosas. Golpeamos el cúmulo Storahaven, una cadena de mundos mineros y depósitos de combustible ensartados a lo largo de una ruta comercial principal, como cuentas en un alambre, y los quebramos uno por uno. Storaf Prime cayó en una semana. Su luna, Storhaven Secundus, tomó más tiempo porque la guarnición allí se había atrincherado profundamente y tenía acceso a plataformas de defensa orbital que podían golpearnos desde ángulos que no podíamos esquivar. Perdí 2 cruceros eliminando esas plataformas. Cerca de 4.000 chicos fueron expulsados al espacio cuando los cascos se partieron. Y recuerdo estar de pie en el puente de mi propia nave, el Rompedientes, observando a través del mirador cómo los escombros se alejaban girando hacia el vacío, dejando tras de sí cintas de atmósfera congelada. Y recuerdo sentir algo que nunca antes había sentido. No tristeza exactamente. Los orcos no sienten tristeza, o al menos no se supone que lo hagan.
Era algo más parecido al peso. Una pesadez en el pecho, como si las vidas de esos chicos caídos se hubieran asentado en mis costillas y me estuvieran empujando hacia abajo. Me lo sacudí de encima. Me dije a mí mismo que eran gases por carne de garrapato en mal estado. Di la orden de continuar el asalto. Pero el sentimiento persistió y regresaría una y otra vez durante los años siguientes, volviéndose un poco más fuerte cada vez, hasta que ya no fue algo a lo que pudiera culpar a la digestión. El «guau». Gorba creció como crecen todos los guags exitosos, absorbiendo bandas de guerra derrotadas y atrayendo a gorrones y oportunistas de todo el subsector como un remolino que absorbe escombros. En su punto máximo, tenía cerca de 80.000 chikoz bajo mi mando, además de Gretchins y Snotlings más allá de cualquier cuenta, y una flota de naves desvencijadas que se extendía por el vacío como un basurero flotante. Tenía un gran mecánico, Big Mech, llamado Jezebold, que podía construir cualquier cosa a partir de cualquier cosa, y frecuentemente lo hacía, produciendo armas y vehículos de un ingenio tan demente que incluso otros orcos los miraban de reojo. Tenía un matazanos, Painboy, llamado Gutslag, que podía coser una cabeza cercenada de vuelta a un cuerpo y tener al paciente de pie y peleando en menos de una hora, aunque a menudo ponía la cabeza al revés, lo cual era considerado una inconveniencia menor en el peor de los casos. Y tenía un estrambótico, Wirboy, el primero de varios que conocería a lo largo de mi larga vida. Un manojo de nervios tembloroso llamado Speedcrack, que no podía estar a menos de 100 metros de una pelea sin que sus ojos se volvieran verdes y relámpagos arquearan desde sus dedos. Le aterraba su propio poder, lo cual es común entre los estrambóticos, y era mantenido con una cadena por 2 enormes cuidadores, cuyo único trabajo era apuntarlo hacia el enemigo cuando llegara el momento, y luego correr muy rápido en la dirección opuesta. Arrasamos a través del cúmulo Estora y empujamos hacia el espacio menos cartografiado, golpeando lo que encontrábamos con lo que teníamos. Un mundo astronave a Eldari envió una hueste de guerra para intentar detenernos en el borde de su territorio. La batalla duró 6 horas, y al final de la misma, habíamos quebrado su línea y se habían desvanecido en la telaraña de la forma en que los Aeldari siempre lo hacen cuando la marea se vuelve en su contra. Es decir, con elegancia, exasperantemente, y con un sentido de superioridad que te hace querer perseguirlos solo para borrarles la arrogancia de esos rostros puntiagudos. Luchamos contra el zarcillo de una flota escindida, tiránida, cerca de un gigante gaseoso cuyo nombre nunca aprendí, y ese fue un tipo de combate completamente diferente. No la violencia limpia y satisfactoria de orco contra Umie u orco contra Eldari, sino algo crudo, primario y profundamente inquietante. Porque los tiránidos pelean de la misma forma en que la galaxia misma pelea, con números, con hambre y con absolutamente ningún respeto por la supervivencia individual. Disfruté de esa batalla menos de lo que esperaba. Los Chikoz no lo notaron, pero yo sí. Y la brecha entre su experiencia y la mía se estaba haciendo más amplia con cada año que pasaba. Fue durante el asedio de Kremba, un mundo fortaleza cerca del borde del cúmulo Estora, cuando escuché por primera vez la palabra que llegaría a definir en lo que me estaba convirtiendo. Habíamos estado peleando durante 3 meses, abriéndonos paso a través de anillos concéntricos de fortificación, cada uno más grueso y mejor defendido que el anterior. Los humanos lucharon con el coraje desesperado de una especie que sabe que no tiene a dónde retirarse. Y nos hicieron pagar por cada metro de terreno con esencias vitales y chatarra. Fue un buen combate, el tipo de combate que debería haberme tenido rugiendo de alegría, y en su mayor parte lo hizo. Pero hubo momentos, breves espacios en la neblina roja del combate, en los que el Waag menguaba y yo veía las cosas con claridad, demasiada claridad. Miraba el campo de batalla y en lugar de ver enemigos a los que aplastar, veía patrones, logística, consecuencias.
Veía la línea de suministro que iba desde el puesto de mando humano hasta las trincheras avanzadas, y sabía, sin saber cómo lo sabía, que cortarla terminaría el asedio en días en lugar de meses. Veía la debilidad en su flanco este, donde la guarnición de las FDP había sido rotada y reemplazada por reservistas que no conocían el terreno. Y sabía que un empuje concentrado allí colapsaría toda la línea defensiva. Esos no eran pensamientos orcos. Esos eran los pensamientos de un general, de un estratega, de una criatura que peleaba con su cerebro tanto como con sus puños. Y venían a mí sin ser invitados, indeseados e imposibles de ignorar. El estrambótico, Speedcrack, fue quien lo dijo. Estábamos en mi tienda de mando después de un día de lucha particularmente dura, con el aire espeso por el olor a cerveza de hongos y el sabor metálico del fluido carmesí. Y él me estaba mirando con esos ojos amplios y luminosos que tienen los estrambóticos, los ojos que ven cosas que otros orcos no pueden. Había estado observándome todo el día, me di cuenta, siguiéndome con la mirada de la forma en que un Gretchin vigila una bota esperando que caiga. Cuando le pregunté qué estaba mirando, o más exactamente, cuando gruñí e hice un gesto que comunicaba el mismo sentimiento con considerablemente menos elegancia, se encogió y apartó la mirada, murmurando algo por lo bajo. Le obligué a repetirlo. Dijo muy en silencio, como si pronunciar las palabras demasiado alto pudiera hacerlas reales, que me estaba volviendo diferente, que la energía del Waj a mi alrededor se saboreaba mal. No más débil. Se apresuró a aclarar, como si la debilidad fuera lo peor de lo que pudiera acusarme, lo cual en la sociedad orca casi lo es. No más débil, sino diferente, cambiado, como la carne de garrapato que se ha dejado fuera demasiado tiempo y ha comenzado a convertirse en algo que no es carne de garrapato, sin llegar a convertirse en nada reconocible en su lugar. Le dije que cerrara la boca y saliera de mi tienda, y lo hizo, agradecido, tropezando con su propia cadena en su prisa por irse. Pero la palabra que había usado se quedó conmigo. Diferente. Era la palabra más aterradora que jamás había escuchado, y para entonces había escuchado muchas palabras, en muchos idiomas, de muchas especies, la mayoría de ellas gritadas. El Waj, Gorba, terminó de la forma en que terminan todos los Wajs, no con un solo golpe decisivo, sino con un desmoronamiento lento y desordenado. Los Chikoz se volvieron inquietos, la lucha se volvió rancia. Podía sentir la energía del Waj deshilachándose en los bordes, la voluntad colectiva que había mantenido unidos a 80.000 pieles verdes en algo parecido a la unidad, finalmente cediendo a las fuerzas centrífugas naturales de la sociedad orca. Es decir, el aburrimiento, la rivalidad y la eterna picazón de golpear al orco que tienes al lado solo para ver qué pasa. 2 de mis nobles más grandes pelearon un duelo por un tanque humano saqueado, y uno de ellos destrozó al otro. Luego, un tercer noble eliminó al ganador y se quedó con el tanque. Y luego los Chikoz del ganador quisieron venganza, y en una semana tenía una guerra civil a gran escala en mis manos. Podría haberla detenido. Yo seguía siendo el más grande, seguía siendo el más fuerte, seguía siendo capaz de meterme en medio de una trifulca y arrancar cabezas hasta que todos recordaran quién estaba al mando. Pero por primera vez en mi vida, no quise hacerlo. La sola idea me agotaba, no físicamente, sino de una manera más profunda para la que no tenía una palabra. La idea de rugir, pisotear y afirmar el dominio sobre criaturas que olvidarían la lección en un mes y necesitarían que se la enseñara de nuevo, se sentía menos como liderazgo y más como una repetición interminable y sin sentido del mismo baile estúpido. Así que dejé que el Waj se rompiera. Vi a mi banda de guerra astillarse en una docena de facciones más pequeñas. Vi a los Chikoz que había liderado a través de 6 sistemas estelares
volverse unos contra otros con el mismo entusiasmo que una vez habían dirigido al enemigo. Y sentí el anclaje psíquico que me conectaba a todos ellos, romperse un hilo a la vez, hasta que estuve solo en la ruina de todo lo que había construido, rodeado por los escombros de mi propio éxito, y el silencio dentro de mi cabeza fue tan vasto y tan completo que pude escuchar latir mis propios corazones, ambos. Lo cual en sí mismo era una anomalía, porque los orcos tienen un solo corazón, y a mí me había crecido un segundo en algún momento del último siglo, sin darme cuenta, hasta que llegó la quietud y pude escuchar el ritmo doble. Un latido lento y pesado, como los pasos de algo muy grande caminando muy lejos. Esa fue la primera vez que experimenté lo que llegué a llamar la quietud. No silencio exactamente, porque el verdadero silencio no existe en una galaxia llena de gritos. Era más bien la ausencia de algo que siempre había estado ahí, tan constante y tan omnipresente que nunca lo había notado hasta que desapareció. La energía del Wa'aj seguía allí, técnicamente. Podía sentirla a la distancia, un tenue zumbido psíquico que emanaba de los restos dispersos de mi banda de guerra mientras se destrozaban entre las ruinas. Pero ya no estaba dentro de mí, estaba afuera, como un sonido proveniente de detrás de una pared, audible, pero amortiguado, remoto y perteneciente a otra persona. Me quedé allí, en los restos de mi tienda de mando, e intenté sentir la rabia. Intenté convocar la furia roja que me había impulsado durante 200 años de guerra ininterrumpida. Extendí la mano hacia ella como se busca un arma en la oscuridad, con la memoria muscular de una larga práctica y la certeza absoluta de que estará allí cuando tu mano se cierre. Pero no había nada, solo la quietud, solo el lento latir de mis corazones y los sonidos distantes y amortiguados de otros orcos, siendo lo que yo ya no era. Me fui. Me alejé caminando, tomé mi rebanadora y mi armadura y nada más, y salí del campamento hacia la naturaleza del mundo en el que estuviéramos. Un nombre que he olvidado deliberadamente, porque recordarlo significaría recordar lo que sentí, y no disfruto de ese recuerdo. Caminé durante mucho tiempo, días, tal vez semanas. Los cuerpos de los orcos no necesitan mucho mantenimiento. Podemos pasar sin comida durante largos periodos, extrayendo sustento de los simbiontes fúngicos en nuestro torrente sanguíneo, que descomponen lo que hayamos comido y almacenan la energía para los tiempos de escasez. No dormimos de la forma en que lo hacen los humanos, aunque descansamos cuando el cuerpo lo exige, apagando ciertas funciones mientras mantenemos otras activas. Nunca verdaderamente inconscientes, nunca verdaderamente vulnerables. Caminé por bosques de árboles alienígenas cuyos troncos estaban torcidos en formas que parecían casi intencionales, como si estuvieran intentando deletrear algo en un idioma que yo no podía leer. Caminé por llanuras de hierba alta que me llegaban a la cintura, lo que significa que habrían pasado por encima de la cabeza de la mayoría de los humanos, y la hierba susurraba contra mi armadura, de una forma que sonaba casi como un discurso. Caminé y pensé, ¿qué es la combinación de actividades menos orca imaginable? Y los pensamientos que me venían eran extraños y terribles, y no podía detenerlos. Pensé en los caídos, no en abstracto, no de la manera vaga y general en la que un soldado podría pensar en las bajas, sino específicamente. Pensé en orcos individuales que había conocido y junto a los cuales había peleado, y a los que en muchos casos yo mismo había eliminado. Y recordaba sus rostros con una claridad que debería haber sido imposible. Los orcos no recuerdan rostros. Apenas nos reconocemos cuando estamos de pie en la misma habitación. Pero recordé al joven al que había aniquilado en mi primer día de vida, aquel cuyo cráneo se había partido bajo mi roca. A un noble llamado Skapkit, que había peleado a mi lado durante 30 años, antes de que una bala de Volter le volara la cabeza durante el asedio de Kremba. A un Gretchin, uno de los incontables millones que me había servido cerveza de hongos cada noche durante una década, y cuyo nombre nunca se me había ocurrido preguntar,
porque ningún piel verde le pregunta su nombre a un grot, pero cuyo rostro ahora podía ver tan claramente como si estuviera frente a mí. Un rostro pequeño, asustado y extrañamente vigno, con 2 ojos grandes y una nariz que se había roto tantas veces que apuntaba en 3 direcciones diferentes a la vez. Pensé en todos ellos, y en los miles de otros cuyos rostros eran menos claros, pero no menos presentes. Una gran multitud silenciosa llenando los espacios dentro de mi cráneo, donde solía vivir el Wag. Y pensé en los humanos que había eliminado, no solo los de Goran o Storahaven o Kremba, sino todos ellos, en todos los mundos, a través de todos los años. Los soldados y los civiles, los combatientes y los que no habían sido combatientes en absoluto, sino que simplemente habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado cuando llegó la marea verde. Pensé en ellos y volví a sentir esa pesadez, ese peso en el pecho. Y esta vez no le eché la culpa a la mala carne de garrapato porque sabía lo que era, incluso si no tenía una palabra para ello en ninguno de los idiomas que hablaba. Los años se volvieron borrosos. Me uní a una banda de guerra en un mundo helado llamado Strek y luché contra arañas de colmena del tamaño de carros de guerra en túneles tallados en hielo antiguo. Me uní a otra en un mundo astronave inerte que un capitán corsario, freebooter, había encontrado a la deriva en el vacío, y caminé por pasillos de cristal cantor mientras los Chikoz a mi alrededor destrozaban todo lo que podían alcanzar. Y sentí algo agudo y desconocido cuando un chico bajó su rebanadora sobre una escultura que había estado en pie durante 10.000 años y la redujo a polvo en un instante. No lo detuve. No podría haber explicado por qué debería detenerse, incluso si hubiera querido, porque la explicación habría requerido conceptos que el idioma orco no contiene y que mi propia mente cambiante apenas podía articular. Pero me quedé allí, entre los restos de ese pasillo alienígena. Miré el polvo de la escultura arruinada posándose en mis botas y pensé por primera vez en mi vida la palabra desperdicio. Es una palabra extraña para que un orco la piense. No desperdiciamos cosas porque el concepto de desperdicio implica el concepto de valor, y los orcos no le asignan valor a nada excepto a pelear y a las herramientas para pelear. Todo lo demás es irrelevante, prescindible, indigno de atención. Pero miré ese polvo y pensé, desperdicio, y el pensamiento se alojó en mí como una astilla y no quiso salir. Fue después de 200 años de deambular, de ir a la deriva entre bandas de guerra, uniéndome a peleas sin entusiasmo y dejándolas sin satisfacción, que tuve el encuentro que lo cambió todo. Me había unido a una banda de guerra mediocre bajo el mando de un caudillo llamado Crackbot, un orco perfectamente ordinario con ambiciones perfectamente ordinarias, que estaba librando una guerra perfectamente ordinaria contra una guarnición imperial en un mundo llamado el Alcance de Krenal, Krenal's Reach. Era un mundo fronterizo, uno de esos asentamientos imperiales estirados al límite en el borde del espacio cartografiado, donde el Astronomican apenas llega y los refuerzos más cercanos siempre están demasiado lejos para importar. Un buen botín para una banda de guerra orca, lo suficientemente fácil de abrumar, lo suficientemente rico en saqueo como para mantener felices a los Chikoz. Yo no tenía ningún interés particular en la campaña más allá de la simple necesidad de estar en algún lugar. El caudillo Crackbot toleraba mi presencia porque no era del todo estúpido, y tener un noble del tamaño de un edificio pequeño en tu banda de guerra generalmente se considera una ventaja, incluso si ese noble es silencioso, extraño y se queda mirando las cosas por demasiado tiempo. La batalla por el alcance de Krenal transcurrió como suelen hacerlo estas cosas. La marea verde golpeó los asentamientos ardieron. Los humanos se retiraron a sus puntos fuertes y pidieron una ayuda que no llegaría. La tarifa estándar. Yo peleé porque se esperaba que peleara,
y porque la memoria muscular de 4 siglos de guerra no se apaga simplemente porque la mente detrás de ella ha empezado a hacer preguntas incómodas. Mi cuerpo sabía qué hacer incluso cuando mi mente estaba en otra parte. Y mi cuerpo seguía siendo muy bueno erradicando enemigos. Los chicos a mi alrededor solo veían lo que esperaban ver: un enorme y viejo orco haciendo cosas enormes y viejas. Y no notaban que la luz en mis ojos era diferente, que el rugido en mi garganta era hueco, que las victorias se sentían menos como triunfos y más como hábitos. Durante un avance por las ruinas de un bloque de hábitat colonial, me separé del avance principal. Un edificio se derrumbó, no por fuego enemigo, sino porque el daño estructural acumulado de 3 días de guerra urbana finalmente alcanzó un punto crítico. Y cuando el polvo se despejó, estaba solo en un subnivel colapsado, con una unidad de box inerte crujiendo estática y los sonidos distantes de la lucha filtrándose a través de toneladas de escombros sobre mí. No estaba herido. Se necesitaría más que un edificio derrumbándose para herir gravemente a algo tan viejo y duro como yo. Pero estaba atrapado, o casi, con una viga de acero inmovilizando una de mis piernas en un ángulo extraño y una montaña de escombros entre mí y la salida. Fue entonces cuando escuché la respiración. Una respiración rápida, superficial y llena de pánico. El tipo de respiración que proviene de una herida en el pecho, o del miedo, o de ambos. Seguí el sonido con los ojos porque mi cuerpo no podía moverse, y en la tenue luz que se filtraba a través de las grietas de los escombros, lo vi. Un humano. Un soldado por su uniforme, aunque el uniforme estaba tan desgarrado y cubierto de polvo y fluido carmesí que era difícil saber a qué regimiento pertenecía. Era viejo para ser humano, canas en las sienes, líneas alrededor de los ojos, el aspecto enjuto y curtido de un hombre que ha pasado décadas en uniforme y tiene las cicatrices y las malas rodillas para demostrarlo. También estaba atrapado bajo una losa de ferrocremento que lo aprisionaba desde la cadera hacia abajo, y por la cantidad de fluido oscuro que se acumulaba a su alrededor, estaba claro que no iba a volver a levantarse, independientemente de si se movían los escombros o no. Su arma, un rifle láser de patrón estándar, yacía justo fuera de su alcance, y cuando me vio mirándolo, hizo una embestida desesperada hacia ella, con los dedos escarbando en el polvo, y luego gritó ante el dolor que le causó el movimiento y cayó de espaldas, jadeando. Nos miramos a través de 3 metros de edificio derrumbado, orco y humano, depredador y presa. Y en cualquier otra circunstancia, el resultado habría sido simple, predecible y violento. Pero yo estaba atrapado, y él estaba pereciendo, y ninguno de los dos iba a ir a ninguna parte. Yo podría haber alcanzado el rifle láser. Estaba más cerca de él que de mí, pero mis brazos eran más largos y mi alcance era enorme. Podría haberlo tomado y usado contra él, o simplemente haberlo aplastado y dejado que expirara en sus propios términos, lo cual desde una perspectiva orca habría sido una misericordia, y desde una perspectiva humana habría sido una crueldad. No hice ninguna de las dos cosas. Lo miré, y él me miró a mí, y el momento se estiró entre nosotros como un cable tensado, vibrando con la tensión de 1000 imperativos evolutivos que nos decían a ambos lo que debíamos hacer, sin que ninguno de los dos lo hiciera. Él habló primero. Su voz era áspera, desgarrada por el polvo, el dolor y ese tipo particular de agotamiento que proviene de saber que tu final ha llegado. Dijo algo en gótico bajo, la lengua común del imperio, y lo entendí. No de la forma en que un orco usualmente entiende el habla humana, captando una palabra aquí y allá, de la misma manera que captas la forma de un pez bajo agua turbia. Lo suficiente para captar la idea, pero nunca el significado. Lo entendí completamente, de la forma en que lo entiende un hablante nativo. Cada palabra y cada matiz de intención detrás de las palabras llegando a mi cerebro, completamente formado e inmediatamente comprensible. Dijo:
Así que así es como termina. Eliminado por un maldito orco, en un agujero en el suelo. No respondí. No porque no pudiera, sino porque no sabía qué decir. Y un orco que no sabe qué decir es una cosa tan rara y aberrante que el universo mismo pareció hacer una pausa por un momento, como si esperara ver qué pasaría a continuación. El humano interpretó mi silencio como la incomprensión muda de una bestia, lo cual era bastante justo, dado que todo lo que sabía sobre los orcos lo habría llevado a esa conclusión. Y pareció relajarse un poco, o al menos aceptar la situación con el tipo de fatalismo resignado que he observado en muchos humanos que han llevado el uniforme durante mucho tiempo. Apoyó la cabeza hacia atrás contra los escombros, cerró los ojos y empezó a hablar, no conmigo, sino consigo mismo, o quizás con cualquier dios en el que creyera. Un flujo constante de palabras tranquilas que escuché con una atención que no podía explicar. Habló sobre su familia, una esposa llamada Ela, que había fallecido de una enfermedad 2 años antes de que él fuera desplegado. 2 hijas cuyos rostros describió con una ternura que hizo que algo en mi pecho se contrajera de una forma que nunca antes había sentido. Habló sobre un jardín que había cuidado en su casa en algún mundo del que nunca había oído hablar. Un pequeño cuadrado de tierra detrás de un bloque de hábitat donde cultivaba vegetales y hierbas, y se sentaba en la luz del atardecer a ver las cosas crecer. Habló sobre un perro, una de esas pequeñas y leales bestias que los humanos mantienen en sus hogares sin ningún propósito táctico en absoluto. Una criatura que aparentemente lo había amado sin condición ni reservas, y su voz se quebró ligeramente cuando lo mencionó. Habló y habló y habló, de la forma en que lo hacen los humanos, cuando se desvanecen y las palabras son lo único que les queda. Y yo escuché. Escuché cada palabra, entendí cada palabra. Y cuando finalmente dejó de hablar horas más tarde, porque la pérdida de fluidos lo había alcanzado, y sus ojos se estaban volviendo vidriosos, y su respiración se convertía en el ritmo lento e irregular de un cuerpo que se apaga, dije lo único que se me ocurrió decir. Lo dije en gótico, en su idioma, en una voz que retumbó desde lo más profundo de mi pecho como un deslizamiento de rocas. Dije: no fue una mala vida. Él abrió los ojos, me miró, y en la última luz de su conciencia desvanecida, vi algo que nunca había visto en un rostro humano cuando se dirigía a un orco. No miedo, no odio, no la incomprensión en blanco de un ser confrontando algo completamente alienígena. Algo más. Algo que podría, en un contexto diferente y entre miembros de la misma especie, haberse llamado reconocimiento. Luego exhaló su último aliento en silencio, sin drama, de la manera en que los humanos que han estado peleando durante mucho tiempo tienden a sucumbir, como si simplemente se hubieran quedado sin razones para continuar. Liberé mi pierna de la viga, eventualmente. Me tomó varias horas de trabajar el metal de un lado a otro, haciéndole palanca con mis manos, usando la pura fuerza bruta que siglos de crecimiento me habían dado. Cuando me liberé y trepé por los escombros hacia la luz gris de la superficie, la batalla había terminado. Los chicos de Crackbot habían tomado el bloque de hábitat y estaban saqueando las ruinas con su entusiasmo habitual. Y nadie me notó salir de los escombros, porque nadie me había estado buscando. Los orcos no buscan a sus camaradas desaparecidos. Si vuelves, estabas vivo. Si no lo haces, habías caído. Simple. Me quedé en las ruinas y miré a los chicos ocuparse de sus asuntos. Y me sentí como si los estuviera viendo desde una distancia inmensa. Como si hubiera un panel de cristal entre mí y cada otro orco en la galaxia, y se estuviera haciendo más grueso cada día. Las décadas posteriores a El alcance de Querenal fueron las más solitarias de mi vida.
aunque la soledad es un concepto que yo no debería haber sido capaz de entender. No está en el vocabulario piel verde, ni en la experiencia piel verde. No hay palabra orca para ello, porque nunca ha habido un orco que la necesitara. Nuestros lazos sociales son cadenas puramente funcionales de dominio y sumisión, mantenidas unidas por la violencia y la presión colectiva del guaj. Y cuando esas cadenas se rompen, simplemente formamos otras nuevas sin lamentar la pérdida de las antiguas. Al menos así es como se supone que debe funcionar. Para mí fue diferente. Después del hombre agonizante entre los escombros, después de sus tranquilas palabras sobre jardines e hijas y una criatura que amaba sin condición, algo se había movido dentro de mí que ya no podía volver a su sitio. Llevaba sus palabras conmigo de la forma en que un humano podría llevar una herida. No como un recuerdo, sino como una presencia. Un dolor bajo y constante en una parte de mi ser que antes no sabía que existía. Me encontraba pensando en él en momentos extraños. Durante las pausas entre las peleas, durante las largas y aburridas horas a bordo de cualquier nave en la que estuviera viajando, durante esos breves interludios de relativa paz que incluso los rincones más devastados por la guerra en la galaxia proporcionan ocasionalmente. Pensaba en su jardín, en el acto de plantar algo y nutrirlo y verlo crecer, lo cual es exactamente lo opuesto a todo lo que un orco está diseñado para hacer, y sin embargo, lo que me parecía, en mi creciente aberración, algo digno de respeto. No entendía qué me estaba pasando. Aún no lo hago del todo, aunque he tenido mucho tiempo para pensar en ello, y mi capacidad para pensar solo ha crecido. Me volví un vagabundo. Esa es la manera más simple de describir el siguiente siglo y medio de mi existencia. Vagué de banda de guerra en banda de guerra, de guaj en guaj, de un campo de batalla al siguiente. Una enorme y cicatrizada reliquia de orco que no encajaba en ninguna parte, y que, sin embargo, era tolerada en todas partes porque el tamaño es la moneda de cambio definitiva en la sociedad piel verde. Y yo tenía más que casi nadie. Era demasiado grande para ser desafiado y demasiado útil para ser descartado. Los caudillos me valoraban por mi habilidad de combate, que seguía siendo formidable incluso cuando mi entusiasmo por la lucha seguía erosionándose. Los chicoz me daban un amplio margen, no exactamente por miedo, sino por esa misma inquietud instintiva que sienten los animales en presencia de algo que no pueden categorizar. No era un caudillo porque no buscaba liderar. No era un noble porque era demasiado grande, demasiado viejo y demasiado extraño para encajar en la jerarquía de cualquier banda de guerra. Era algo más. Algo para lo que el idioma orco no tenía una palabra, porque la experiencia orca nunca había necesitado una. Era un nómada, un solitario, un orco a la deriva del guaj. Y en toda la historia de la especie, hasta donde yo sé, nunca ha habido otro igual. Fue durante mi tiempo con una banda de guerra llamada los Giwas, un grupo de hachas sangrientas, Blotaxes, que operaba en los márgenes del espacio imperial y que tenía la reputación de ser ligeramente menos psicóticamente agresivo que la banda de guerra orca promedio, lo cual es como decir que un fuego en particular es ligeramente menos caliente que otros fuegos. Que comencé a experimentar las visiones. No mis propios recuerdos. Tenía muchos de esos. Siglos de experiencia acumulada empaquetados en un cráneo que nunca fue diseñado para contener tanto. Estas eran diferentes. Venían de noche, durante esos periodos semiconscientes de descanso que pasan por sueño entre los pieles verdes. Y eran vívidas, extrañas y completamente alienígenas de una forma en que incluso un cerebro tan cambiado como el mío luchaba por procesar. Veía cosas a través de ojos que no eran los míos, no ojos humanos, no ojos Aeldari, no las lentes compuestas de una bioforma tiránida. Ojos de orco, pero diferentes, más grandes, más afilados,
engastados en un cráneo que tenía una forma incorrecta, demasiado angular, demasiado simétrico, carente de la brutalidad tosca y de cejas pesadas que define el rostro moderno de los Pieles Verdes. Veía campos de batalla que no se parecían a ningún campo de batalla que hubiera conocido. Vastos paisajes geométricos de cristal y metal, donde el combate se llevaba a cabo con armas que cantaban en lugar de rugir. Armas que doblaban la luz, legaban el espacio y operaban bajo principios tan lejanos a cualquier cosa en el actual repertorio tecnológico orco, que bien podrían haber sido magia. Y vi a los enemigos con los que estos antiguos ojos estaban luchando, y un escalofrío me recorrió que no tenía nada que ver con la temperatura. Eran altos, estos enemigos. Más altos que cualquier orco, más altos que cualquier humano, de piel plateada y esqueléticos, moviéndose con una precisión que era mecánica en lugar de biológica. Sus armas escupían rayos de luz verde que borraban todo lo que tocaban, no destruyéndolo en el sentido convencional, sino simplemente eliminándolo de la existencia, sin dejar nada atrás, ni siquiera ceniza. Avanzaban en perfecta formación, fila tras fila de figuras idénticas y relucientes. Y el antiguo orco cuyos ojos estaba pidiendo prestados no sentía miedo de ellos, sino algo más, algo que me costó nombrar: propósito. Un vasto y consumidor sentido de propósito que hacía que el Waag que había conocido en mi juventud se sintiera como la llama de una vela comparada con una estrella. Este antiguo orco no estaba peleando por el placer de hacerlo. No estaba peleando porque hubiera nacido para pelear y no conocieran nada más. Estaba peleando por una razón, con una claridad de intención que la especie orca moderna había perdido tan completamente que ni siquiera sabíamos que alguna vez había existido. Y él era enorme. Podía sentir su tamaño en la visión, la pura escala física de un cuerpo que hacía que el mío pareciera atrofiado. Un cuerpo que se alzaba a 12 metros de altura y llevaba una armadura que no era chatarra atornillada y soldada, sino algo cultivado, algo vivo, algo que se movía, se adaptaba y respondía a la voluntad del portador con tanta naturalidad como la piel responde al cuerpo debajo de ella. Desperté de esa primera visión jadeando, con mis 2 corazones martilleando en su incorrecto ritmo doble, mis enormes manos apretadas en puños tan cerrados que mis garras habían perforado mis propias palmas. El fluido que goteaba de mis dedos era más oscuro de lo que debería haber sido, casi negro, y olía diferente, un olor orgánico y rico, como a tierra fértil después de la lluvia. Me senté en la oscuridad de cualquier bodega de carga que hubiera reclamado como mi espacio para dormir, e intenté comprender lo que había visto. No pude. La visión era demasiado grande, demasiado extraña, demasiado alejada de cualquier cosa en mi experiencia o en la experiencia de cualquier orco que hubiera conocido. Pero en algún lugar de la profunda arquitectura de mi cerebro, en esas antiguas estructuras genéticas que los Chicoz cerebro habían codificado en nuestra especie hace 60 millones de años, algo lo reconoció, algo se agitó. Algo susurró una palabra que no estaba en ningún idioma que hubiera escuchado pronunciar en voz alta, pero que, sin embargo, entendí en mi circulación, en mis huesos y en las células fúngicas que acribillaban mi cuerpo como una celosía viva. La palabra era Krork. Las visiones siguieron viniendo noche tras noche, semana tras semana, cada una más larga y detallada que la anterior, cada una mostrándome una faceta diferente de una guerra que no había librado y de una especie que yo no había sido. Vi a los antiguos, a los Krork, peleando a través de galaxias en un conflicto que hacía que cada guerra que el Imperio hubiera librado pareciera una escaramuza fronteriza. Los vi construir. No con el crudo y apresurado entusiasmo de los mecánicos modernos, sino con intención deliberada, construyendo armas, vehículos y fortificaciones de una sofisticación asombrosa. Vi a sus líderes, seres que eran para un caudillo moderno
lo que un caudillo moderno es para un grot. Criaturas de tal poder físico y psíquico que el Waag a su alrededor no era un rugido colectivo, sino un rayo enfocado, un arma en sí misma capaz de remodelar la realidad a una escala que haría llorar de terror a un psíquico imperial. Y vi cómo pensaban. Esa fue la parte más perturbadora. Los Krork no pensaban de la forma en que piensan los orcos modernos. Pensaban de la forma en que yo estaba empezando a pensar. Con claridad, con intención, con la terrible carga del entendimiento. Veían el universo claramente, sin el filtro rojo de la agresión instintiva, sin la reconfortante estrechez de una mente diseñada para nada más que la guerra. Lo veían todo. El horror y la belleza y la vasta e indiferente maquinaria del mismo. Y luchaban de todos modos. No porque no pudieran evitarlo, sino porque elegían hacerlo. Porque habían analizado las alternativas y decidido que la guerra, una guerra con propósito, una guerra dirigida, una guerra al servicio de algo mayor que el simple placer de la violencia, era la mejor de un conjunto de malas opciones. Entendí entonces, con una certeza que se asentó en mí como la piedra, lo que me estaba pasando. No me estaba volviendo loco. No estaba roto. No era defectuoso. Estaba revirtiendo. 600 años de vida, 600 años de crecimiento, cambio y experiencia acumulada habían empujado mi biología más allá de un umbral que ningún orco moderno había alcanzado jamás. Y al otro lado de ese umbral había algo que había estado inactivo en nuestra especie desde antes de que el primer humano respirara. La memoria genética de los Krork, la plantilla original enterrada tan profundamente en el genoma orcoide que bien podría haber estado extinta, estaba despertando dentro de mí. Y me estaba reescribiendo desde adentro hacia afuera. Mi piel oscureciéndose, mi tamaño en aumento, mi inteligencia creciente, mi capacidad de pensamiento abstracto y de comprensión emocional. La quietud donde solía estar el Waag. Todo eso era parte del mismo proceso. Me estaba convirtiendo en lo que los orcos habían sido antes de ser orcos. Estaba evolucionando hacia atrás, o quizás hacia adelante, hacia algo que la galaxia no había visto en millones de años y que no estaba preparada para volver a ver. Ese conocimiento debería haber sido un consuelo. No lo fue. Fue un horror, porque comprender en qué me estaba convirtiendo no cambiaba el hecho de que me estaba convirtiendo en ello solo. Los Krork habían sido una especie, una civilización, un colectivo de seres que compartían la misma cognición mejorada y la misma terrible lucidez. Yo era un orco en una galaxia de miles de millones, el único de mi tipo, un bicho raro, una anomalía, una mutación tan profunda que equivalía a un evento de especiación con un tamaño de muestra de 1. No había nadie con quien pudiera hablar sobre lo que estaba experimentando, nadie que pudiera entender, nadie que pudiera compartir el peso del conocimiento que se acumulaba dentro de mi cráneo como sedimento en el fondo de un río. Los Chikoth a mi alrededor eran lo que siempre habían sido, ruidosos, violentos y gloriosamente simples. Y yo los amaba por ello, incluso mientras lamentaba el hecho de que ya no podía ser uno de ellos. Cada día la distancia entre nosotros crecía, cada día el abismo se ensanchaba hasta convertirse en algo que no podía cruzar. Fue un estrambótico quien forzó la crisis, no Speedcrack, que había perecido siglos atrás en un bucle de retroalimentación psíquica durante una batalla que apenas recuerdo, sino uno nuevo, más joven, más poderoso y con mucho menos miedo de lo que podía ver. Su nombre era Basgit Morada Cráneo, Skullhome, y pertenecía a la banda de guerra por la que yo vagaba en ese momento. Un grupo de Goths dirigido por un caudillo llamado Durga Mandíbula de Hierro, que se había forjado un pequeño imperio en 3 sistemas y estaba haciendo ruido sobre iniciar un Waag adecuado. Basgit era inusual para un estrambótico en el sentido de que no intentaba esconderse de su poder. La mayoría de los estrambóticos están aterrorizados de la energía que canalizan, y con razón,
ya que la energía pura del Waj, sin control, tiene la tendencia de hacer que sus cabezas exploten, a menudo llevándose las cabezas de los orcos cercanos con ellos. Pero Basgit la abrazaba. Entraba en batalla por voluntad propia y sin cuidadores, con su báculo crepitando con relámpagos verdes y sus ojos ardiendo con el poder del colectivo. Y usaba ese poder con una precisión y una confianza que nunca antes había visto en un estrambótico. Era, a su manera, una anomalía tanto como yo. Aunque su anomalía estaba sancionada por la cultura orca de una forma que la mía no. Ser un poderoso estrambótico te hacía útil. Ser un orco pensante te hacía peligroso. Basgit me buscó al tercer día después de que me uniera a la banda de guerra de Durga. Se acercó al rincón oscuro del campamento donde yo había establecido mis cuarteles solitarios, una práctica que atraía miradas extrañas de los otros Chikoth, quienes no podían entender por qué alguien elegiría dormir solo cuando había fosos de pelea e instalaciones comunales en perfectas condiciones disponibles. Se sentó frente a mí sin ser invitado, lo cual era muy valiente o muy estúpido. Y me estudió con esos ojos brillantes e inquietantes de estrambótico, que ven las corrientes psíquicas de la misma forma en que los ojos normales ven la luz. Me estudió durante mucho tiempo, lo suficiente como para que yo empezara a sentirme genuinamente incómodo, lo cual en sí mismo es algo notable, porque hacer que un orco de mi tamaño se sienta incómodo requiere un tipo muy específico de amenaza, y Basgit medía apenas la mitad de mi altura. Cuando finalmente habló, no se molestó con el habitual preámbulo orco de insultos y posturas. Simplemente dijo: «Estás mal». No mal en el sentido de estar equivocado, sino mal en el sentido de estar roto, corrupto, y haber sido alterado fundamental e irreparablemente de la plantilla original. Él podía verlo, dijo. La energía del Waj, que fluía a través de cada orco en el campamento, también fluía a través de mí, pero se comportaba de manera diferente cuando me alcanzaba, doblándose, refractándose y cambiando de color, en formas que no eran parte del espectro psíquico normal. Era más antigua, dijo. La energía a mi alrededor sabía a viejo, como algo desenterrado de las profundidades, algo que había estado enterrado durante tanto tiempo que se había fosilizado en una sustancia completamente nueva. Y se estaba haciendo más fuerte. Le pregunté qué pensaba que significaba. Me lo dijo, aunque decir es quizás una palabra demasiado generosa para lo que hizo. Habló en fragmentos, en frases a medias, de la forma rota y tartamuda de un orco, intentando expresar cosas que el cerebro orco nunca estuvo cableado para expresar. Habló sobre las capas más profundas del Waj, el antiguo lecho de roca de energía psíquica que subyace en la conciencia colectiva de toda la especie. Allá abajo, dijo, más profundo de lo que cualquier estrambótico alcanza normalmente, hay patrones. No pensamientos, no recuerdos, no nada tan coherente como eso, solo formas en la energía, como fósiles en la roca, las huellas de algo que existió hace mucho tiempo y dejó su marca en el tejido del colectivo antes de desvanecerse. Él siempre había sido capaz de sentirlos débilmente, de la forma en que podría sentir los cimientos de un edificio a través del suelo. Pero cuando me miraba, esos patrones saltaban a un enfoque nítido. Era como si mi presencia los amplificara. O tal vez como si yo fuera uno de ellos, un fósil viviente, un fragmento de la profundidad antigua traído a la superficie por fuerzas que ninguno de los dos comprendía del todo. Pronunció la palabra que yo ya había aprendido de las visiones. Krork. Y luego dijo algo que me hizo quedarme muy quieto. Luchó con ello. Pude ver el esfuerzo en su rostro, la tensión de una mente orca presionando contra las paredes de su propia arquitectura, tratando de describir algo que el idioma y la especie estaban diseñados para evitar que describiera. Lo que salió fue inconexo y tuve que armarlo yo mismo, encajando sus fragmentos contra mis visiones, de la forma en que un mecánico encaja chatarra con chatarra.
Pero la imagen que emergió fue esta. La capa más profunda del Wa'aj contenía algo que no era un patrón ni un recuerdo, sino una directiva, una compulsión, una instrucción psíquica codificada en la conciencia colectiva a un nivel tan fundamental que precedía a la especie misma. Era antigua, más antigua que los orcos, más antigua quizás que la galaxia, y decía, en términos que se sentían más que escucharse, que lo que yo me estaba convirtiendo no estaba permitido, que el proceso de reversión, el despertar de la plantilla Krork en un orco individual, había ocurrido antes, en raros intervalos a lo largo de la vasta extensión de la existencia orcoide, y que cada una de las veces había sido purgado, no por causas naturales, no por acción enemiga, por el Wa'aj mismo. El campo psíquico colectivo de la especie orca contenía una salvaguarda incorporada, un protocolo de erradicación enterrado tan profundamente en el código que ningún estrambótico había accedido conscientemente a él jamás, y ningún orco lo había activado a sabiendas. Cuando un orco comenzaba a cambiar, cuando la antigua plantilla comenzaba a reafirmarse, la energía del Wa'aj alrededor de ese orco se transformaba sutil e incrementalmente, volviendo a los pieles verdes en su vecindad en contra del individuo aberrante. No a través de una decisión consciente, no a través de un acto deliberado de voluntad, a través del instinto, a través de las corrientes profundas e inconscientes que gobiernan el comportamiento orco a un nivel por debajo del pensamiento y la elección. Los Chikoth simplemente empezarían a encontrar intolerable al orco cambiante. Sentirían un impulso, cada día más fuerte, de desafiarlo, de combatirlo, de destruirlo. Y debido a que el orco cambiante seguía siendo un solo orco, sin importar lo grande o poderoso que fuera, y el Wa'aj podía volver a cientos, miles, decenas de miles en su contra, el resultado era inevitable. La aberración sería destruida. La plantilla permanecería latente. La especie continuaría como siempre había continuado, simple y brutal, y perfectamente diseñada para su propósito. Por eso ningún orco había vivido nunca el tiempo suficiente para que esto sucediera antes. Basgit me lo dijo. No porque los orcos perezcan en la batalla antes de poder alcanzar el umbral, sino porque el Wa'aj se asegura de que caigan en la batalla. El protocolo de erradicación no es algo repentino, no es un evento catastrófico singular. Es un proceso lento y paciente que comienza en el momento en que un orco empieza a desviarse de la plantilla. Las peleas se vuelven más duras, los enemigos se vuelven más fuertes, los golpes de suerte dejan de llegar. Y eventualmente, inevitablemente, el orco desviado recibe un golpe que habría esquivado hace una década, o se enfrenta a un desafío que habría ganado hace un siglo, y cae. Y el Wa'aj sigue fluyendo sin él, imperturbable y sin desviarse, y nadie recuerda que alguna vez hubo algo diferente sobre el orco caído, porque la directiva hace que lo olviden. Pero yo no había caído. Había sobrevivido durante 600 años, que era tiempo suficiente para que el proceso de reversión avanzara más allá del punto donde el protocolo de erradicación podía operar sutilmente. Yo era demasiado grande, demasiado duro, había cambiado demasiado profundamente, y nunca me había quedado. Esa era la otra cosa. La directiva necesitaba tiempo para funcionar, tiempo para convertir la vaga inquietud de una banda de guerra en hostilidad enfocada. Y yo nunca le había dado ese tiempo. Había ido a la deriva de guerra en guerra, de campamento en campamento, siempre moviéndome antes de que los chicos a mi alrededor pudieran afilar su incomodidad en algo con punta. Había estado huyendo sin saber que estaba huyendo. Mi instinto de supervivencia operando por debajo del nivel del pensamiento consciente, manteniéndome un paso por delante de una amenaza que ni siquiera sabía que existía. La quietud que había estado experimentando, el desvanecimiento del Wa'aj dentro de mi cabeza,
no era un síntoma de mi naturaleza cambiante. Era el protocolo de erradicación intentando funcionar, intentando separarme del colectivo, intentando hacerme vulnerable, cortando el sustento psíquico que cada orco extrae de la especie en su conjunto. Pero en lugar de debilitarme, me había liberado. En lugar de hacerme menos, me había hecho más. Porque el vacío dejado por el Waag en retirada había sido llenado por la antigua plantilla, por la conciencia Krork que yacía latente en mis genes. Y esa conciencia no necesitaba del colectivo para sostenerse. Era autosuficiente, contenida en sí misma. Una inteligencia completa y totalmente funcional que había sido enterrada bajo eones de simplicidad diseñada y que ahora estaba abriéndose camino con garras hacia la superficie. Basgit se quedó en silencio después de esa última parte. Cuando volvió a hablar, algo en su voz había cambiado, asentándose en una extraña calma que estaba completamente en desacuerdo con la forma en que había luchado momentos antes, como si el acto de arrastrar este conocimiento a la luz lo hubiera agotado más allá de la agitación hasta una especie de lucidez entumecida. Me dijo que la directiva se estaba haciendo más fuerte, que los Chikoz en la banda de guerra de Durga ya estaban empezando a mirarme de forma extraña. No con la cautela casual a la que estaba acostumbrado, sino con algo más duro, algo más afilado. Un filo de agresión que iba más allá de la línea base normal de los orcos. Me dijo que el mismo Durga había estado murmurando sobre mí. No quejas específicas, sino una irritación general y desenfocada que se afilaría hasta convertirse en hostilidad en cuestión de días. Y me dijo, con una tristeza que nos sorprendió a ambos, que no había nada que él pudiera hacer al respecto. La directiva era más grande que él, más grande que cualquier estrambótico individual. Estaba entretejida en la tela de la especie, y combatirla sería como intentar contener un río con las manos. Le pregunté por qué me estaba diciendo esto. ¿Por qué no había dejado simplemente que la directiva hiciera su trabajo? Dejar que Durga y sus Chikoz vinieran por mí en la noche pusieran fin a la aberración de la misma forma en que había sido terminada incontables veces antes a través de los eones. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo algo que se ha quedado conmigo desde entonces, que vive en mi memoria junto a las palabras del humano agonizante en El alcance de Crenal. Dijo que podía ver, cuando me miraba, lo que los orcos podrían haber sido. No las crudas, brillantes y gloriosas máquinas de devastación que somos, sino algo más, algo vasto, terrible y hermoso. Una especie que combinaba el puro poder físico del orco con la claridad cognitiva del Krork, que peleaba no porque no conociera otra cosa, sino porque lo entendía todo y elegía pelear de todos modos. Dijo que era la cosa más magnífica que había visto en las capas profundas del Waag. Y la más aterradora. Porque si era real, entonces todo lo que él sabía sobre lo que significaba ser un orco era una mentira. Ni siquiera una mentira, una reducción. Un estrechamiento deliberado de posibilidades tan extremo que equivalía a una especie de amputación. Dejé la banda de guerra de Durga esa noche. No llevé nada más que mi rebanadora y la armadura en mi espalda, de la misma forma en que había dejado cada banda de guerra antes, y caminé hacia la oscuridad de un mundo sin nombre, bajo un cielo lleno de estrellas que ahora podía identificar por sus firmas espectrales. Una capacidad que ningún orco debería poseer y que no podía apagar por mucho que lo intentara. Basgit no me siguió. No esperaba que lo hiciera. Seguía siendo un orco. Seguía ligado al Waag. Seguía siendo parte del colectivo de una forma en la que yo ya no lo era. Pero se quedó en el borde del campamento y me vio ir. Y en el brillo verde de sus ojos, creí ver algo que bien podría haber sido una despedida. Eso fue hace unos 30 años, más o menos. He estado solo desde entonces. Verdaderamente solo. De una forma en que ningún orco lo ha estado jamás. Separado del Waag. Completamente ahora,
habiéndose desvanecido los últimos tenues susurros del colectivo hasta quedar en la nada a lo largo de las décadas intermedias. Ya no sé lo que soy. No soy un orco. No en la forma en que esa palabra es entendida por la especie que la porta. No soy un Krork, porque los Krork eran una civilización. Y yo soy un solo ser. Y un solo ser no hace una civilización, por mucho conocimiento antiguo que esté repiqueteando dentro de su cráneo. Soy algo intermedio, algo de transición, un puente entre lo que fue y lo que es, sin un destino en ninguno de los dos lados. Camino por los espacios entre las guerras. Cruzo los páramos que se extienden entre las zonas de aniquilación. Los lugares donde la galaxia está vacía y en silencio. Y el único sonido es el viento y el crujido de mis propias articulaciones antiguas. Y el latido lento y paciente de mis dos corazones, que han crecido tanto y tan fuertes que puedo sentirlos en las yemas de mis dedos, en mis colmillos, en las mismas raíces de los simbiontes fúngicos que acribillan mi carne. He intentado en mi deambular comprender el propósito del protocolo de erradicación. ¿Por qué los chicos cerebro, los ancestrales, esos antiguos moldeadores que crearon a los Krork y luego dejaron que involucionaran hacia los orcos, incorporarían un mecanismo de seguridad para evitar que sus creaciones volvieran a su forma original? La respuesta, cuando me llegó, fue tan obvia que me habría reído si reír fuera todavía algo que hiciera con alguna regularidad. Lo hicieron porque los Krork eran demasiado peligrosos. No para los enemigos de los ancestrales, aunque ciertamente también lo eran para ellos. Para los mismos ancestrales. Los Krork eran un arma que podía pensar, una espada que podía cuestionar la mano que la empuñaba. Y un arma pensante es la cosa más peligrosa del universo porque, tarde o temprano, dirigirá sus pensamientos a la pregunta de por qué está siendo usada, por quién y con qué fin. Y las respuestas a esas preguntas nunca son cómodas para quien empuña el arma. Los ancestrales involucionaron a los Krork hasta convertirlos en los orcos, no porque quisieran un arma más débil, sino porque querían una más segura, un arma que nunca preguntara por qué. Un arma que pelearía y pelearía hasta romperse, y luego volvería a crecer a partir de sus propias esporas y pelearía de nuevo para siempre, sin detenerse ni una sola vez a preguntarse si podría haber una mejor manera. Y yo soy lo que sucede cuando el seguro se rompe. Soy el error en el código, el fallo en el diseño, la posibilidad de una en un billón que los ancestrales creyeron haber tenido en cuenta y no lo hicieron. Porque ningún diseño es perfecto y ninguna contingencia es absoluta. Y dado el tiempo suficiente, dado el giro interminable de la galaxia y la interminable proliferación de esporas piel verde en 1.000.000 de mundos, tarde o temprano algo se colará por las grietas. Yo soy esa grieta. Soy la pregunta que nunca debió hacerse. Soy el arma que despertó. Y ahora llegamos al presente, a esta pila de escombros en un mundo llamado Grutzmau, bajo un cielo amoratado con los sonidos de una batalla a la que elegí no unirme resonando a lo lejos. He estado sentado aquí durante 3 días pensando, ¿qué es lo que hago ahora en lugar de luchar? Pensando en lo que he sido y en lo que me estoy convirtiendo, y en qué, si es que hay algo, debería hacer al respecto de ambas cosas. Los recuerdos Krork son más claros ahora de lo que han sido nunca. Una presencia constante de fondo en mi mente, como un segundo conjunto de pensamientos corriendo en paralelo a los míos. Sé cosas que no debería saber. Conozco la estructura de la galaxia, no la cruda cartografía imperial de sectores y segmentums, sino la estructura real, la arquitectura profunda de pozos gravitacionales, corrientes de la disformidad y líneas de falla dimensionales que los ancestrales cartografiaron hace 60 millones de años y que permanece esencialmente inalterada, porque las galaxias se mueven lentamente y la física que las gobierna
no se mueve en absoluto. Conozco los principios detrás de la antigua tecnología Krork, las armas cantoras y la armadura viva, y los motores de plegado de la realidad que les permitían cruzar la galaxia en horas en lugar de semanas. Sé cómo funciona realmente el Wag, no la versión tenue e inconsciente que los orcos modernos usan para hacer que su tecnología de chatarra funcione, sino el potencial completo, enfocado y devastador, de un campo gestáltico psíquico generado por una especie de seres plenamente conscientes. Un campo que podría remodelar la materia a nivel atómico y doblar las leyes de la física como cobre mojado. Sé todo esto y no puedo hacer nada de ello, porque soy solo uno, y estas eran las capacidades de miles de millones. El conocimiento descansa en mi cabeza como un tesoro encerrado en una bóveda para la que no existe llave. Hermoso, inútil y enloquecedor. Puedo ver lo que los Krork podían hacer. Puedo sentir, en los tejidos profundos de mi cuerpo cambiante, el potencial de lo que podría llegar a ser si hubiera más como yo. Si el proceso de reversión no estuviera limitado a un solo superviviente anómalo, sino que se le permitiera seguir su curso a través de toda la especie. Puedo verlo tan claramente que me duelen los dientes. Una civilización orca. No una horda, no un ¡guau! No una marea verde de violencia vociferante que quema, saquea y sigue adelante. Una civilización con propósito y dirección, y la capacidad cognitiva para decidir su propio destino, en lugar de ser impulsada por el instinto hacia un ciclo interminable de guerra, fragmentación y guerra de nuevo. Sería magnífico. Sería aterrador. Cambiaría la galaxia de formas que nadie, ni el Imperio, ni los Aeldari, ni las mismísimas fuerzas del caos, podría predecir o controlar. Y eso, por supuesto, es exactamente la razón por la que los ancestrales se aseguraron de que nunca pudiera suceder. He pensado en intentar hacer que suceda, en encontrar una forma de desencadenar la reversión en otros orcos, de propagar el despertar como un virus a través de las esporas, de anular el protocolo de erradicación con el conocimiento Krork que ahora poseo. La idea tiene cierto atractivo. Hay una parte de mí, la parte que todavía es lo suficientemente orca como para sentir el tirón de la ambición, que imagina cómo sería liderar no un Wag, sino una revolución. Tomar a la especie más numerosa y más subestimada de la galaxia y transformarla en algo que pudiera enfrentarse a cualquier amenaza, incluso a las amenazas que el Imperio, en su arrogancia, no ve venir. Los tiránidos, los necrones, esas pesadillas de piel plateada de los recuerdos Krork, todavía ahí fuera, todavía despertando, todavía hambrientos. La propia disformidad y las cosas que viven en su interior. La galaxia está ardiendo, y las especies que la habitan están peleando por las cenizas, mientras los verdaderos peligros se reúnen en la oscuridad. Y puedo verlo todo con una claridad que me da ganas de gritar. Pero no lo haré. Esa idea se siente mal en mi interior, y me llevó mucho tiempo entender por qué. No es miedo. Al principio de este relato dejé claro que he aprendido a temer. Pero esto no es miedo. Es otra cosa. Algo que los recuerdos Krork me han dado junto con el conocimiento y la conciencia implacable. Es respeto. Respeto por lo que los orcos son, tal como son, sin modificación ni mejora, o la imposición de la idea de otra persona sobre lo que deberían ser. Los Chikoth allá afuera, los que están peleando en las llanuras de Grutzmau en este momento, gritando, disparando, cayendo en combate y amando cada segundo de ello, no son versiones inferiores de los Krork. No son copias degradadas de un original superior. Son algo completo en sí mismos, algo que funciona, algo que ha sobrevivido durante 60 millones de años porque está perfectamente adaptado al universo que habita. No necesitan mi lástima y no necesitan mi intervención.
Son felices de la única manera que importa, lo que equivale a decir que son exactamente lo que estaban destinados a ser, y no sienten ningún deseo de ser otra cosa. El Wag no es una prisión, no es una jaula construida por los ancestrales para evitar que una especie peligrosa alcance su potencial. Es un regalo, una simplificación, una misericordia. Los Krork vieron el universo con claridad y al final eso los quebró. Pelearon en la guerra en el cielo con pleno conocimiento de lo que estaban combatiendo y por qué. Y cuando la guerra terminó y los ancestrales se habían ido y no quedaba nadie para darles un propósito, no tenían nada. Eran un arma sin un portador, una espada sin una mano, y la claridad que los había hecho magníficos también los hizo carecer de propósito. La involución no fue un castigo, fue una bondad. Los ancestrales lo habían visto venir. Creo que antes del final, antes de que las guerras los consumieran, habían mirado lo que habían creado y comprendido en qué se convertiría sin una mano que lo guiara, y por eso incorporaron el regalo en nosotros antes de desaparecer. Lo tejieron en las capas más profundas de lo que somos. Nos dieron la única cosa que un ser pensante nunca puede darse a sí mismo: la capacidad de no pensar, de simplemente ser, de pelear, crecer, perecer y pelear de nuevo sin el peso aplastante del entendimiento presionando sobre cada momento de cada día. Y a mí no se me dio ese regalo. Me fue arrebatado. O tal vez nunca fue instalado correctamente. O tal vez simplemente duré demasiado tiempo y lo desgasté. Cualquiera que sea la causa, aquí estoy, el único orco en la galaxia que no puede dejar de pensar. Y los pensamientos son pesados, y el silencio es vasto, y las estrellas sobre Grutzmau están frías y muy lejos, y conozco la distancia a cada una de ellas en años luz y parsecs y antiguas unidades de medida Krork que no tienen traducción en ningún idioma vivo. Se avecina una guerra. Puedo sentirla en la distancia. Una acumulación de presión psíquica en el horizonte, como una tormenta formándose sobre las montañas. En algún lugar allá afuera, en algún mundo que aún no he visitado, un caudillo se está alzando, atrayendo a las bandas de guerra dispersas de esta región con la fuerza gravitacional de su propia ambición. Será un conflicto inmenso, quizás el mayor en este sector en siglos. Los Chikoth en Grutzmau lo sentirán pronto, si no lo han hecho ya, y dejarán de pelear entre ellos y empezarán a moverse hacia él, arrastrados por la misma corriente irresistible que ha atraído a los orcos a la guerra desde el principio de la especie. Marcharán y pelearán, y la mayoría de ellos perecerán, y los sobrevivientes se dispersarán y se reagruparán, y el ciclo comenzará de nuevo. Eterno e inmutable y perfecto en su brutal simplicidad. Podría unirme a ellos. Ese pensamiento se me ocurre cada vez que siento el pulso distante de un Wag en formación. De la misma forma en que una vieja adicción se agita en las venas ante el aroma de una sustancia familiar. Podría bajar de esta cresta y encontrar la banda de guerra más cercana e integrarme con ellos de la forma en que lo he hecho 100 veces antes. Mi cuerpo todavía conoce los movimientos. Mis manos todavía conocen el peso de una rebanadora. La memoria muscular de 6 siglos de guerra ininterrumpida no se evapora simplemente porque la mente detrás de ella ha empezado a leer los planes de batalla del enemigo y a sentir pena por los caídos. Podría pelear. Podría perderme en la pelea. De la misma forma en que solía dejar que el ruido en mi interior y el impacto del metal contra la carne ahogaran la quietud dentro de mi cabeza. Tal vez, si el Wag es lo suficientemente grande, si la energía es lo suficientemente espesa, incluso podría sentirlo de nuevo. Ese perfecto y hermoso vacío mental, ese estado de ser puro, donde no hay nada más que la pelea y la pelea lo es todo. Pero no lo haré. Lo sé ahora.
Lo sé de la forma en que conozco la distancia a las estrellas y la estructura de la galaxia y los principios operativos de armas que no se han construido en 60 millones de años. Lo sé en mi ser, en los lugares profundos donde la plantilla Krork todavía me está reescribiendo de formas que no puedo detener y que no detendría aunque pudiera. He terminado de pelear. No porque esté cansado, aunque estoy cansado. Cansado de una forma que va más allá de lo físico y llega hasta el tuétano de lo que sea que pase por un alma orca. No porque tenga miedo, aunque he aprendido a temer, y el miedo es un compañero que no pedí y que no puedo despedir. He terminado de pelear porque ahora entiendo lo que es pelear, lo que significa, lo que cuesta, y el entendimiento lo arruina todo. No puedes disfrutar de una comida una vez que sabes cómo fue procesado el animal. No puedes amar la lluvia una vez que conoces la química de las nubes. Y no puedes pelear, no realmente, no con esa alegría vociferante a todo pulmón que hace a un orco ser un orco, una vez que has visto el rostro de tu enemigo con la suficiente claridad como para reconocerlo como un rostro. Pienso en el humano en El alcance de Crenal, el que me habló de su jardín, de sus hijas y de la criatura que lo amaba. Pienso en él todos los días ahora, y cada día el recuerdo se vuelve más nítido en lugar de desvanecerse. Los detalles se van rellenando donde deberían estar borrándose, como si mi mente estuviera construyendo una versión más completa del momento. Con cada revisión pienso en lo que dijo y en lo que yo dije, y en la mirada en sus ojos al final, esa mirada de reconocimiento, de un ser viendo a otro ser claramente por primera vez. Pienso en su jardín. Pienso en cómo sería plantar algo en lugar de quemarlo, construir algo en lugar de derribarlo, sentarse a la luz del atardecer en algún mundo tranquilo, lejos de la guerra, de la matanza y del interminable, estúpido y glorioso ciclo de la violencia orca, y ver algo crecer. Es un pensamiento estúpido, un pensamiento imposible. Un orco sentado en un jardín cuidando plantas, viendo cambiar la luz. Está tan alejado de cualquier cosa que un orco debería querer, o incluso ser capaz de querer, que debería ser gracioso, y tal vez sea gracioso, de esa forma seca y oscura que tiene la galaxia de convertir en una broma todo lo que importa. Pero está ahí en mi cabeza, junto a los planes de batalla Krork, las cartas estelares, los esquemas de armas, el protocolo de erradicación y los recuerdos de cada pelea que he librado y de cada vida que he arrebatado. Está ahí, pequeño, silencioso y obstinado, el pensamiento menos orco en la historia de una especie que no ha pensado en nada más que en la guerra desde su creación. Me pongo de pie. Los escombros se mueven debajo de mí, el metal gimiendo y asentándose. Soy enorme, más grande de lo que he sido nunca, más grande que cualquier orco en este mundo o en la mayoría de los demás. Una altísima reliquia llena de cicatrices, de piel marrón oxidada, colmillos de hierro y ojos que han visto demasiado. El cielo sobre Grutzmau se está oscureciendo, los morados magullados se profundizan hacia el negro, y en la oscuridad están apareciendo las primeras estrellas, puntos fríos de luz que puedo nombrar, numerar y medir. A lo lejos, los sonidos de la lucha continúan, la eterna música de la civilización orca, y la escucho con algo que no es exactamente anhelo y no es exactamente duelo, sino que se sitúa en el espacio entre ambos. Luego, le doy la espalda y camino en la otra dirección. No hay nada ahí afuera para mí. Sé que no hay jardín, ni mundo tranquilo, ni luz del atardecer. Solo existe el vacío y la oscuridad, y el trabajo lento y paciente de un cuerpo que no dejará de cambiar, de una mente que no dejará de crecer, y de un silencio que nunca se llenará. Solo existe la larga caminata hacia adelante, hacia lo que sea que venga a continuación. Solo, el único de mi especie. El orco que vivió demasiado tiempo y se convirtió en algo en lo que los orcos nunca debieron convertirse. Algo que recuerda, algo que piensa, algo que guarda luto. A la galaxia no le importa. Nunca le ha importado.
Pero camino de todos modos, porque caminar es todo lo que me queda, y porque, en algún lugar en el profundo código de mi antiguo linaje, enterrada bajo 60 millones de años de simplicidad diseñada, hay una voz que dice que el wa'aj en sí mismo es suficiente, que el acto de hacerse la pregunta importa más que la respuesta, que un arma que despierta y elige bajarse a sí misma no está rota, es algo nuevo. Soy gorba podredumbre roja.